Hola, hoy en este mediodía me estaba acordando de mi viejo. Mi papá falleció en el 2008. No es que me acuerde en este momento, lo recuerdo todos los días. Él falleció en el 2018 en una operación acá en una clínica de Río Cuarto, porque la mayoría de los pueblos del interior, el hospital de acá es provincial y Río Cuarto reúne médicamente a muchos pacientes de toda la región. Por eso los hospitales, tanto en Villa María como en Río Cuarto o en Córdoba, nuclean a todo el interior de Córdoba, porque son hospitales con más tecnología, con más profesionales idóneos en todas las disciplinas o áreas de la salud. Bueno, mi papá tuvo una complicación de una operación de vesícula y falleció en la operación. Este, él decidió, le gustaba mucho la música clásica, también le gustaba mucho las plantas, las flores, tenía esa afinidad con mi abuela materna, siempre se intercambiaban gajitos y tenían muy buena mano para las plantas porque les prendían cualquier planta así de gajo. Amaba mucho, también les ponía música porque la música también, la vibración de la música clásica, no solamente en los niños, por ejemplo yo con los talleres siempre ponía música de la naturaleza o Tchaikovsky para niños. Bueno, y él, al fallecer él, es como que, bueno, tuve después, al poco tiempo, dos embarazos, dos pérdidas de dos embarazos, y todo eso hizo que yo tuviese, además de la enfermedad mental que traía de joven, una depresión muy grande. Mi papá fue preso político de un pueblito de 1500 habitantes, era del peronismo disidente, formaron un grupo político aparte, una organización política que se desprendía del peronismo con algunos ideales tal vez más de izquierda y, y bueno, llamaron al pueblo así, a la comisaría, diciendo si había algún posible revolucionario o algún posible, bueno, no sé cómo le decían, comunistas le decían, bueno, los militares perseguían en la década del 76, cuando estuvo em, el terrorismo de Estado de Videla, de Masera y Agosti. Entonces, en esa época, él escribe, que yo les cuento en uno de mis videos, uno de mis primeros videos de hace muchos años ya, lo que él escribió sobre breve relato de un preso político junto con sus poesías hacia las madres de Plaza de Mayo y también hacia quienes no tuvieron, digamos, quienes estuvieron más involucrados en el proceso de revolución y que fueron asesinados, ¿no? Y que hoy son los desaparecidos. Y entonces, bueno, él cuando fue detenido de mi casa, de la casa que compartíamos con la familia, yo tenía 3 años, mi hermana tenía meses, estaba en la cunita y bueno, se llevaron discos, libros y bueno, el comisario del pueblo fue el que denunció que había unos chicos, unos muchachos que vinieron de afuera y que se estaban reuniendo, tenían un partido, algunos tenían el pelo largo, como si eso fuese identificatorio
de una realidad de lo que estaba pasando, de lo que era el rechazo a un terrorismo de Estado. Y en ese momento todo lo que sucedió, bueno, fue un caos. Nadie de mi familia estaba preparado para que algo así pasara. Y bueno, mi mamá hizo lo que pudo. Mi abuelo iba a hablar con el comisario también. Mi abuelo, o sea, el padre de mi papá, porque se había encontrado un arma de casa en mi casa. Que bueno, esa arma era de un tío, porque mi papá a veces iba a cazar también, pero bueno, a veces los ideales son distintos en los revolucionarios y bueno, a veces él era escritor, tenía una revista, El Pulgón, cuando era joven. Él padeció mucho el servicio militar porque lo torturaron mucho los militares durante el servicio cuando era obligatorio. Si algo bueno hizo Menem fue sacar el servicio militar, no después lo que pasó en Río Tercero con ¿cómo se llama, Gustavo? Sí, la explosión de la fábrica militar, bueno, de la fábrica de armas, explotó ¿por qué decís vos que explotó? Por mal funcionamiento. Quisieron ocultar ventas. Ellos querían ocultar ventas de armas clandestinas a ¿qué país era? Ecuador. Sí. A Ecuador. En la época Eh, de en la época de otras guerras, de los Balcanes, Sarajevo, que era Bosnia, bueno, intervinieron Kosovo. Ahí, Kosovo, y bueno, Gustavo justo, él estudiaba ciencias químicas, y justo el día anterior fueron, ¿no es cierto? ¿El 24 de qué año? 24 horas antes. No, el pero 5 de junio de 1995. El 5 de junio. El 5 de junio de 5 de noviembre. El 5 de noviembre de 1995 fue la explosión en la fábrica militar de Río Tercero, y ellos como estudiantes de ciencias químicas fueron a visitar la planta el día anterior. Bueno, yo tenía también una compañera de trabajo social, los 3 primeros años que estudié con ella, con el grupo, que bueno, que el padre trabajaba en la fábrica militar y bueno, había esquirlas por todos lados y la explosión llegó a muchas casas, hubo muchos daños materiales y quedaron muchas, esas bombas, esas esquirlas, después podían seguir actuando. No, sí, que el 3 de noviembre fue. El 3 de noviembre de 1995 fue la explosión. Sí, el 2, y ustedes estuvieron el 2. También tenés. Y si no explotaban, sí, corrían riesgo de explosión. Claro, a lo mejor si no explotaban en el momento, si eran, ¿cómo se llama? Lo que hoy encontraron en Río Cuarto, lo que ayer encontraron. Bueno, sí, era uranio, ¿no? Que se supone que viene de una fábrica militar. No, eso no se usa para... Sí, no necesariamente. ¿Y de dónde puede venir si no? Y no sé, puede tener varios usos. Usos médicos, por ejemplo. Bueno, entonces, bueno, todo eso, ese daño material, psicológico y de algunas heridas de personas, tuvo a toda la sociedad y bueno, creo que fue imputado Menem, pero aún así con la tobillera en Anillaco, murió como diputado, ¿no? Lo sacaron, yo creo que con las patitas así del cajón les gusta la ambición y el dinero, no hay otra explicación. Y ellos también querían privatizar porque el fin del servicio militar, Gustavo, fue con el caso Carrasco.
que él fue abusado y torturado por los militares, ¿no es cierto? Y fue, sí, lo mataron a Lo, palo. lo mataron a palos. Entonces, desde a partir de ese caso se da fin al servicio militar obligatorio en Argentina y cada quien que quiera hacer el servicio, bueno, lo hace como una carrera, es pago, digamos. Y entonces, bueno, después otras causas que tuvo Menem fue lo de la AMIA y el atentado a la embajada de Israel, que todavía se están investigando qué conexiones tuvo. Y Menem también tuvo un hijo, Carlos Menem Jr., que tuvo un accidente en un helicóptero. Si bien él era deportista, creo que corría en motos o en autos, no me acuerdo bien, se habla de una venganza. Entonces, todo eso que él hizo mal y más también con Cavallo, aplicando la flexibilidad laboral o la flexibilización, no sé, bueno, a nosotros como trabajadoras sociales o como quienes buscaban trabajo, nos tomaban por 3 meses en empresas así, no nos pagaban nada, no quedábamos en blanco, era de prueba 3 meses y después siempre rotábamos las chicas, te dejaban sin trabajo y probaban a otra 3 meses, entonces nunca les pagaban una obra social o aportes, estábamos siempre trabajando en negro, esa era la época de la flexibilización laboral. Y también anteriormente, porque Menem tuvo dos mandatos como mínimo como presidente, estuvo la lucha de los estudiantes, que estábamos, yo incluida también, marchando contra la no privatización de la universidad pública. ¿Y por qué salíamos a la calle? Salíamos a luchar en defensa de todos los jefes de trabajos prácticos, profesoras, algunas más combativas, otras no, ¿no es cierto? O estudiantes. Bueno, salíamos en defensa de la universidad pública porque éramos estudiantes de clase media, de obreros, trabajadores de clase media baja, que por supuesto de ninguna manera podríamos haber estudiado si teníamos que pagar una cuota en una universidad privada. Y esto hacía a que quienes veníamos del interior también tuviésemos no solamente, bueno, teníamos gratis, por supuesto, que pagaba el Estado el salario de los docentes, que son muy buenos docentes en la universidad pública, no tienen nada que envidiarle ni de comparación con la universidad privada. Y bueno, yo me acuerdo de algunas jefas de trabajo práctico que eran más efusivas así y se enojaba con los gendarmes que estaban todos en fila porque generalmente se marchaba de Plaza España hasta el pabellón Argentina, que bueno, en el pabellón Argentina estaba una parte de la facultad de odontología, de medicina, y después estaba también el salón de actos donde se daban todos los títulos en los actos de colación o de cuando uno se recibe, ¿no? Ahí yo recibí mi título en el año 99. Y entonces, bueno, mi viejo en ese servicio militar lo tuvo que hacer en Rosario y casi que el maltrato era tanto por muchas por muchas por muchas situaciones. Ternurita, me tiraste todo, Ternurita. ¿Qué hiciste? Me tiraste todo al suelo me tiraste. Vení, ¿qué te pasa? Bueno, y entonces, entonces, ahí en esa situación, él en Rosario, siendo maltratado por los militares, lo sufrió y lo padeció mucho al servicio militar, más
cuando son almas libres, almas que tienen otras ideologías, otras ideas, otras luchas, ¿no es cierto? Y que todo lo que es el gallinero, le dicen, ¿no? Los de arriba que cagan a los de abajo, o la pirámide, o bueno, el superior, los jefes superiores que, hey, ojallo, ojallo, ojallo. Bueno, entonces él me contó que sufrió mucho ahí. Y después, bueno, por supuesto, cuando fue secuestrado, y casi lo hizo 2 veces, o sea que si el servicio militar duraba 9 meses, él casi los hizo 18 meses porque lo tuvieron entre ojos, y también no fue un caso Carrasco, pero el milico que lo torturaba dentro del servicio militar lo acompañó después de los 18 meses que pasó en el servicio militar hasta la parada del colectivo, y lo iba insultando, y si él se daba vuelta, tenía que volver con él a seguir ahí. Bueno, todo ese padecimiento de mi papá a mí me influyó mucho, me marcó mucho. También en lo que es a los derechos humanos, porque mi papá, como fue sobreviviente después de estar... Tiro todo ahí, ternurita. ¿Es por Tincho? ¿Está celosa? Le quita el terreno. Le hace pis. Bueno, entonces, bueno, tenemos un problema de convivencia con los gatos acá. Bueno, entonces, todo eso hace que mi viejo también, cuente cómo fue en su relato de un preso político, cómo fue. Yo llamo la atención. Yo llamo la atención porque... No, estoy algo revolucionaria. Espera que estoy haciendo el video, si no, no. ¿Achaste un tronco para el...? Bueno, gracias, Gustavo. Entonces, bueno, él con Tito Taranilla, hoy están todos muertos, ya fallecidos los del partido, Tito Taranilla, Titi, Ramonda, el gallego, había un zapatero que también formaba parte, se llamaba Guerra, que formaba parte del partido. Y bueno, había muchos otros que, bueno, no sé cuántos habrán sido. Era un partido chico, es un pueblo chico, ¿no es cierto? Y bueno, se terminó cuando ellos fueron presos y después tuvieron que rearmar su vida al ser sobrevivientes. Y mi papá declaró como testigo en La Carlota, como testigo para la memoria, la verdad y la justicia, y siempre estuvo involucrado con los hijos de desaparecidos de Córdoba y también los de Río Cuarto. Bueno, en algún momento Gustavo o yo conocimos, o mis hermanas también, conocimos a Dito Fino, a Giuliani, o a César, otra chica que trabaja en el ANSES, que era de hijos de desaparecidos. Y bueno, Fernanda, sí. Y bueno, nosotros, él con los chicos generalmente hacían exposiciones de cuadros, de pinturas, también conversatorios, diálogos, así como encuentros en donde había ponencias de las distintas historias de vida, confrontaciones. Una vez en los derechos humanos, creo que es de octubre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, hicieron una radio abierta. Yo me acuerdo que estaban en Río Cuarto, en el Andino, todas las fotos de los niños, adolescentes y adultos
que fueron víctimas de gatillo fácil, y me asombró la cantidad de fotos que eran, porque ocupaban toda una pared que hoy no sé si es Letras con Café, todavía sigue funcionando ahí. Bueno, todo el paredón de la derecha estaban todos los chicos, las fotos de los víctimas de gatillo fácil por la policía riocuartense. Y no solamente Flores, que es uno de los casos más conocidos, había un montón, que ahora que yo no sé los nombres, no me acuerdo ahora. Y después había una radio, estaban haciendo una entrevista a algunas personas de pueblos originarios. Y entonces, bueno, estos pueblos originarios hablaban y debatían o contestaban preguntas a la entrevistadora de la radio. Y también estaban, bueno, el lesbianas, gays, travestis y LGBT y travestis transexuales. También estaban los chicos de adicciones, de distintas adicciones, pero especialmente a las drogas. Después, a ver qué otro grupo de derechos humanos, de mujeres con femicidio o de violencia de género. Y en derechos humanos, que primero funcionaba en la calle Rioja y ahora está a la vuelta del Correo en un primer piso. Bueno, por supuesto, los delitos de lesa humanidad ocurridos en el terrorismo de Estado del 76, con todas las víctimas sobrevivientes y los hijos de desaparecidos, que muchos tuvieron que recuperar su identidad, y todo eso fue un proceso psicológico, familiar, de acompañamiento de las abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas de Córdoba, de Río Cuarto, entonces todo eso implicó que bueno, la recuperación de la identidad fuera paulatina, muchas veces controversial o con conflictos, o más suave, más alegre, realmente como algo positivo, como algo positivo para la identidad de una persona, conocer no solamente en los casos de adopción biológica, a los padres biológicos, sin adopción común, sino en este caso cuando fueron secuestrados de sus madres, que fueron presas y torturadas y, bueno, asesinadas, ¿no? Entonces los familiares que quedaron vivos son los que los buscaron. Bueno, ya sabemos toda la historia de las abuelas, ¿no? De sus luchas. Y en eso yo lo respeté mucho a mi padre, y lo admiré mucho también por todo su trabajo en torno a esto, ¿no? A esto que es esa lucha por los derechos humanos, de los delitos de lesa humanidad, pero no solamente por eso, porque él también hablaba de todos los derechos humanos, y en el pasaje Santa Catalina, donde también hubo un centro clandestino de detención en Córdoba, además de la cárcel del Buen Pastor, donde había muchas mujeres presas mezcladas con las presas comunes. Bueno, ahí también le dieron mucho material bibliográfico, muchos libros sobre los delitos, bueno, los derechos humanos, explicaciones, debates, charlas. Bueno, todo eso hizo que mi papá de alguna manera hiciera resiliencia a través de, bueno, de invitaciones a exponer su historia de vida, pero no quedaba solamente en su historia de vida, porque también había que hablar de todos los derechos humanos, porque en los pueblos fumigados también eso era un derecho a la vida, ¿no? No por ser un peligro, un pueblo agrícola ganadero,
teníamos que ser fumigados, ¿no es cierto? Entonces todo por Monsanto especialmente, que había sido echado de muchos países, y acá en el INTA lo tenían todavía vendiendo sus productos digamos, mortales, nocivos, que producían cánceres, tumores, leucemias y muchas muertes. Entonces todo eso también pasó en Pueblo Italiano como uno de los pueblos fumigados, y de eso también hay que hablar. Se habló en su momento, se llevó a un diputado de la provincia de Córdoba, pero tampoco se llegó a nada en conclusión que hiciera un cambio, ¿no? No sé si en este momento, bueno, cómo se está haciendo en lo legal en Córdoba, en el pueblo Malvinas Argentinas. Algaverdrián, creo que era el abogado defensor de la parte de los fumigadores, ¿no? La policía, en lugar de echar a los fumigadores, cuando se llamó a la policía, echaban a la gente de Malvinas Argentinas como si fuesen culpables de ser fumigadas. Y el veredicto, la verdad que no fue, porque había malformaciones genéticas, había pérdidas de embarazo, había asmas, alergias, cáncer, distintos tipos de cáncer de garganta, de piel, leucemias. Bueno, Malvinas Argentinas en Córdoba fue uno de los pueblos más sufridos y más bombardeados con las fumigaciones, porque bueno, ya era a las afueras de Córdoba, y bueno, ya por supuesto intervenían más fácil los aviones de fumigación. Entonces, eso quería compartirles hoy en memoria de mi padre, que cuando faltó, bueno, la elaboración de mi duelo me resultó bastante comprometida, comprometida en lo que es a continuar haciendo los libros de él, de repartir ¿cómo es? Sus, bueno, sus folletos, que por ejemplo, a ver si encuentro alguno, que bueno, yo cuando iba a las ferias también los llevaba, ¿no es cierto? Llevaba los folletos. Y en eso que él se comprometía, así como muchas otras personas, no era el único, eran muchas personas que llevaban adelante estos encuentros, y que hacían de las ponencias, de las charlas, de reflexión, de debate, hacían un lugar también de encuentro, de respeto y de conmemoración todos, hacia todos los que ya no estaban, ¿no? Entonces eso le daba un especial, una connotación especial, una especial situación. Quería ver si acá estaba. Y bueno, mi papá participó de muchas, a ver, voy a ver, porque quería compartirle con la gente que tal vez a alguien le interese, a alguien sí, a alguien no, pero ahora no lo encuentro.
Bueno,